Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que estoy dedicando a comentar para ustedes la encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, de las cosas nuevas, de las novedades, que fue publicada el 15 de mayo de 1891 y que es considerada como el documento que da origen a lo que se ha llamado la doctrina social de la Iglesia. Ya vimos en la última sesión cuáles son, según el Papa, los deberes de justicia que tienen los proletarios y obreros para con los patrones, y también vimos cuáles son esos deberes de justicia que tienen los patrones para con los obreros y los proletarios. Y lo que dice el Papa fundamentalmente está relacionado con el tema del salario. Dice: para establecer la medida del salario con justicia hay que considerar muchas razones, pero generalmente tengan presente los ricos y los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo permiten ni las leyes divinas ni las leyes humanas. A ver, el Papa está hablando de un concepto que a mí siempre me ha llamado la atención: el salario justo. Y a ver, el salario no es otra cosa más que el precio del trabajo. Y la pregunta que yo me hago es si es correcto hablar del precio justo en general o del salario justo en particular. ¿Y por qué la pregunta? Porque, a ver, lo único que puede calificarse con propiedad de justo o injusto es la conducta humana. Lo único que puede calificarse de justo o injusto es la conducta humana, teniendo muy claro que la justicia es esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. A ver, ¿qué me dirían ustedes si yo afirmo, oye, es que esta pluma es terriblemente injusta y el reloj es la quintesencia de la injusticia, y no digamos los anteojos que traigo puestos, que son la injusticia personificada? Evidentemente que ninguna de estas afirmaciones tiene sentido, porque ni la pluma, ni el reloj, ni los anteojos pueden ser calificados de injustos. Lo que puede ser calificado injusto es si yo uso la pluma para agredir a alguien. Pero entonces lo injusto es mi conducta agresora, mi conducta agresiva, mi conducta que tiene como intención dañar a alguien, pero no la herramienta que uso para dañar a un tercero, que vendría a ser la pluma. Ahora, ¿qué son los precios? Los precios son razones de cambio, tanto de esto por tanto de aquello. Por ejemplo, 25 pesos por 350 mililitros de café. Eso es un precio, una razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello. Y no son conducta humana. Por lo tanto, creo que no es correcto hablar de precios justos o injustos en general, ni tampoco de salarios justos o injustos en lo particular. A ver, los precios son consecuencia de la conducta humana, del acuerdo entre oferentes y demandantes, que dan lugar a una determinada conducta humana como es el intercambio. Los precios son consecuencia de la conducta humana, el acuerdo entre oferentes y demandantes, que dan como resultado una conducta humana que es el intercambio. Pero los precios no son conducta humana. A ver, esta pluma es producto de la conducta humana. Alguien la produjo y permite realizar esa conducta humana que llamamos escritura. Pero la pluma en sí misma no es conducta humana. Los precios no son conducta humana, por lo que no es correcto calificarlos de justos o injustos. Y los salarios, que no son más que el precio del trabajo, pues tampoco deberían de calificarse de justos o injustos, y sin embargo, una y otra vez se habla de los salarios justos, ¿sí? De los salarios justos, como lo hace el Papa León XIII en la encíclica. Dice: para establecer la medida del salario con justicia hay que considerar muchas razones, pero generalmente tengan presente los ricos y los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo permite ni las leyes divinas ni las humanas, Bueno,
Vamos a suponer que no se acepte el argumento de que no es correcto calificar a los salarios de justos o injustos, porque no es correcto calificar a los precios de justos o injustos. No se acepta ese argumento y se insiste en responder a la pregunta, ¿qué es un salario justo? Justo entre comillas. Bueno, pues yo diría que el salario justo entre comillas es el que las dos partes involucradas, el patrón y el trabajador, acordaron libremente. Claro, ¿qué es lo que el trabajador quiere? Cobrar el mayor salario posible. ¿Y qué es lo que el patrón quiere? Pagar el menor salario posible. Pero como el patrón no puede pagar el menor salario posible, que en todo caso sería cero, porque nadie está dispuesto a trabajar gratis, y el obrero tampoco puede cobrar el mayor salario posible, que vendría a ser un salario infinito, digámoslo así, que nadie podría pagar, pues entre estos dos extremos debe de llegarse a un acuerdo entre patronos y trabajadores para fijar el salario. Ahora, se dice que el salario justo sería aquel que alcanza para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades. Hay mucha gente que dice un salario justo es el que alcanza para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades, como se señala con relación al salario mínimo en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dice que el salario mínimo tendrá que ser suficiente para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades en el orden material, social y cultural. Pero la pregunta es si se puede remunerar a las personas según sus necesidades. Hombre, ojalá y se pudiera. Porque si a las personas se les pudiera remunerar según sus necesidades, pues de un plumazo acabamos con la pobreza, porque cada quien recibiría una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades. Pero ¿qué pasaría si a la persona se le remunerara según sus necesidades? Que esa persona no tendría ningún motivo para trabajar. Porque, a ver, si me vas a pagar según mis necesidades, si me vas a dar una determinada cantidad de dinero, para ponerlo en estos términos, según mis necesidades, pues ¿qué necesidad tengo de trabajar? Porque me vas a remunerar, me vas a pagar, me vas a dar dinero según mis necesidades, no según el trabajo que realice en tu beneficio y por el cual estés dispuesto a pagar un precio. Ya se ve que el tema de los salarios es un tema, ¿sí?, en torno al cual hay muchas equivocaciones, hay muchos errores, porque se sigue insistiendo en que el salario tiene que ser un salario justo y muchas veces por ello se entiende un salario que alcance para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades. Pero a ver, imaginemos una persona total y definitivamente inútil. A ver, total y definitivamente inútil, incapaz de realizar algún trabajo. Sí. ¿Quién va a contratar a esa persona total y definitivamente inútil, incapaz de realizar un trabajo? No, pues nadie. Y si alguien lo contrata y le dice, mira, tu trabajo es estar parado en esa esquina y ver quién entra y quién sale, pues estrictamente hablando, no es que quien lo contrató le esté pagando por un trabajo, sino que simple y sencillamente le está dando una limosna. Y si le está dando una limosna, pues ¿para qué tenerlo ahí parado sin hacer nada? Que se vaya a su casa y le mandas la cantidad de dinero que le quieras dar. Entonces, lo primero que se requiere para que una persona pueda generar ingreso por medio de su trabajo es que sea mínimamente productiva, que sea capaz de realizar un trabajo por el cual alguien más está dispuesto a pagar un precio. Y aquí hay que tener en cuenta que cuando digo que una de las condiciones que se tiene que cumplir para que una persona genere ingreso por medio de su trabajo es que sea productiva, me refiero a lo que podríamos llamar productividad económica, no productividad ingenieril. ¿Y en qué consiste la productividad económica? En realizar un trabajo por cuyo producto alguien está dispuesto a pagar un trabajo. Es un salario, perdón, un ingreso, un precio.
Esa es la definición de productividad económica que hay que distinguir de la productividad ingenieril, que consiste en la capacidad para hacer más con menos, para reducir los costos de producción. Pero a ver, vamos a suponer que una persona produce, se me ocurre ahorita, chispicurelitos que nadie sabe qué son, por lo tanto nadie sabe qué necesidades satisfacen y que es muy productivo desde el punto de vista ingenieril en la producción de chispicurelitos. Prácticamente es 1 centavo de costo de producción por unidad de chispicurelito. Bueno, ¿de qué le sirve ser ingenierilmente tan productivo? Tener un costo de producción de 1 centavo por unidad si los chispicurelitos no son demandados por nadie, porque nadie sabe qué necesidades satisfacen, qué gustos satisfacen, etcétera, etcétera. Entonces hay que distinguir entre la productividad económica y la productividad ingenieril. Y claro, se necesita para que una persona sea remunerada por su trabajo que tenga productividad económica, que produzca o participe en la producción de algún bien o servicio por el cual alguien está dispuesto a pagar un precio, ojo, que alcance a por lo menos cubrir su costo de producción. Hay que ser mínimamente productivo para que alguien esté dispuesto a pagar por nuestro trabajo y, al final de cuentas, por el producto de nuestro trabajo. Pero no basta con la productividad y con los aumentos en la productividad para que los salarios aumenten. Hay otra variable muy importante, la cantidad demandada de trabajo de parte de los empleadores, de parte de los patrones en ese mercado laboral tiene que ser mayor que la cantidad ofrecida de parte de los trabajadores. Si la cantidad demandada de parte de los patrones, de parte de los empleadores, la cantidad demandada de trabajo es mayor que la cantidad ofrecida de trabajo de parte de los trabajadores, los salarios van a aumentar. ¿Y qué se requiere para que aumente la cantidad demandada de trabajo de parte de los negocios, las empresas, los empleadores? Pues que directamente se invierta más. Hay que recordar que las inversiones directas son las que realizan los empresarios para producir bienes y servicios, para crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y para generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. ¿Y qué es esto de creación de empleos? Pues demanda de trabajo, demanda de trabajo. A ver, ¿qué quiere esto decir? Que la única manera correcta de que aumenten los salarios es si hay un aumento en la productividad del trabajador y si la cantidad demandada de parte de los empleadores de ese tipo de trabajo en ese mercado laboral es mayor que la cantidad ofrecida de parte de los trabajadores. Y yo sí dejaría de lado este tema del salario justo porque es un concepto equivocado. Es un concepto equivocado y hay que tener muy claro que si un salario no es suficiente para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades, no necesariamente se trata de explotación. Y esto hay que tenerlo muy claro. Un salario insuficiente no necesariamente es consecuencia de la explotación, sino tal vez de una productividad insuficiente y de una condición en ese mercado laboral en la cual la demanda de trabajo de parte de los empleadores es menor que la cantidad ofrecida por parte de los trabajadores. Pues ahí está esta primera reflexión en torno a un tema que se ha venido discutiendo mucho, el del salario justo, que desde mi punto de vista es un concepto, el de salario justo es equivocado, porque lo único que con propiedad puede calificarse de justo o injusto es la conducta humana y el salario no es conducta humana. El salario es un precio, una razón de cambio.